Muy buenos días, amados. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por esta hermosísima oportunidad nueva que nos da de juntarnos en calidad de hijos de Dios para estudiar la palabra revelada del Señor. Estamos estudiando la asignatura doctrinas, las doctrinas bíblicas. Estamos estudiando acerca de Dios, hemos estudiado acerca de la divinidad, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy vamos a estudiar acerca de Jesús, la cristología, todo lo que tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. Te damos gracias por esta hermosísima oportunidad que valoramos, estimamos y apreciamos de poder juntarnos, Señor, para estudiar tu bendita palabra. Ella es vida para nosotros. Tu Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda verdad. Él es el revelador de las Escrituras y el que enseña. Tu palabra dice que todos serán enseñados de Dios en el nuevo pacto. Por favor, enséñanos tú. Yo como maestro, Señor, te cedo mi boca, mis pensamientos. Lléname de gracia y de verdad, y también a mis hermanos, y que juntos podamos sustraer, espigar las enseñanzas que nos pueden bendecir y nos pueden vitalizar y fortalecer en la fe, para que, Señor, persuadidos y convencidos y afirmados en la verdad presente y en la fe que una vez fue dada a los santos, podamos dar razón de la fe que nos ha sido dada. Bendícenos a todos, crea un ambiente de gloria entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a estudiar acerca de la doctrina de Cristo. Ustedes pueden entender que no podemos detenernos en todos los pasajes de las Escrituras. Muchos de los pasajes que están acá los vamos a estudiar cuando pasemos a hablar de la divinidad de Jesús. Inclusive en el estudio que escribí, que es el que sigue, los textos están copiados, así que va a ser mucho más fácil para nosotros. Primeramente aquí nos habla de la preexistencia de Cristo. O sea, que Cristo existió antes de venir a la tierra. Eso pues nos hace deducir que Jesús era eterno. Vamos a, primeramente, en el punto A, la preexistencia ha sido aprobada o es aprobada, testificada en el Antiguo Testamento. Vamos a leer esos dos textos que son de suma importancia. Miqueas 5:2, si lo podemos proyectar allí. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel o en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ni aun los judíos discuten que se refiere al Mesías. Ese es el texto más revelador acerca del Mesías, porque dice exactamente que iba a nacer en la aldea o en el pequeño pueblo donde nació David el rey. Y es muy conocido ese pasaje. Los judíos creen que el Mesías, como dice ahí, iba a nacer, o ellos lo están esperando todavía, van a nacer en Belén. Ahí dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En el hebreo no hay duda de que se refiere a eternidad ahí. Quiere decir que el Mesías iba a ser eterno. Si el Mesías es Jesús, como nosotros creemos, entonces indiscutiblemente Él es Dios eterno. Otro texto es Isaías 9:6. Estamos seleccionando porque no podemos pues ampliar más por causa del tiempo. Dice, el profeta dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Mira que le llama a Dios Padre eterno, príncipe de paz. Es muy evidente que ese niño que iba a nacer no podía referirse
el profeta, nadie que no fuese el Mesías que iba a venir. Y ser un niño, que a un niño se le llame con los atributos de Dios ahí como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, a un niño que va a nacer, es demasiado revelado. Yo creo que nadie puede refutar lo que dice ahí, príncipe de paz. Así que el Nuevo Testamento testifica que Jesucristo era el Mesías, iba a ser preexistente. Ahora, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El 2 dice, este era en el principio con Dios. Quiere decir que era preexistente. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está muy, muy evidente. También Primera de Juan, lo que era desde el principio, o sea, Jesús, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Juan, que escribió tanto el Evangelio como la Epístola, testifican de la preexistencia de Jesús. También está Juan 8:58. Vamos a ver, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Miren que ellos se dice, pero tú todavía no tienes 50 años, se ha conocido. Vamos a seguir lo que dice. Tomaron entonces piedras para ahorrárselas, pero Jesús se fue, se escapó. Ellos le dijeron, tú no tienes 50 años y tú dices que eres antes de Abraham. Jesús testificó, probada por las obras que se atribuyen a Cristo, exigiendo su preexistencia, o sea, por la creación. Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Jesús, el contexto de Pablo. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si Él es el creador, entonces es preexistente y también es Dios, porque Dios es el creador. Muy bien, la preexistencia probada por la aparición del ángel de Jehová. Vamos a leer a Éxodo 2, capítulo 3, los versos 2 y 4. Dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. El ángel de Jehová indiscutiblemente es una persona divina. Los judíos, cuando hablan de ese incidente, dicen que fue el ángel de Jehová que se le apareció a Moisés, porque en realidad ahí lo dice, que fue el ángel de Jehová. Pero el ángel de Jehová se identifica como Jehová y viendo a Jehová dijo. Eso también ustedes pueden comprobar cuando se le aparece a Josué allí como guerrero. Cuando se le aparece a Manoa, que asciende en la ofrenda. Cuando se le aparece a Gedeón, él mismo dice, ¿por qué tú preguntas mi nombre? Le dice él dice que es admirable, como dice admirable. O sea, indiscutiblemente ese personaje, ese ángel de Jehová, siempre se identifica como Jehová. Se llama a sí mismo Jehová y se deja adorar. Permite adoración en el Antiguo Testamento. Indiscutiblemente, nadie puede dudar de que se trata de Dios. Es lo que se llama teofanía o una manifestación de la gloria de Dios. Muy bien. Probada por sus nombres, la Biblia lo llama el logos, el concepto logos también, como dice ahí el verbo, la palabra era Dios. Es la esencia misma de todas las cosas, el logos, como la palabra dice el verbo, que es la acción, la palabra,
Hijo de Dios también es un título que no es simplemente porque todos somos hijos de Dios, pero cuando se aplica a Jesús es muy notable que tiene otra connotación. Y también el nombre de Jehová que tiene que ver con que yo soy el que soy. Muy bien, para no entrar en muchos detalles. Su encarnación, el significado, significa en carne, que Él vino en carne, como vamos a ver después en el credo. El medio, su concepción virginal, que ya todos conocemos. Fue predicha, según Isaías, vamos a leer los 7:14. Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señales aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Muy bien. Número 2, probada. El pronombre relativo femenino usado en Mateo 1:16 declara que la concepción de Jesús fue de María solamente y no de José. Vamos a buscar, ahí está la genealogía, Mateo 1:16, dice, pongan el versículo 15 para que puedan entender la genealogía, viene bajando, dice, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Natán, Natán a Jacob, hablando de la genealogía de Jesús, donde procede, dice, y Jacob engendró a José, dice, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Quiere decir que aunque está hablando de la genealogía de José, en este caso, ¿me entiende? Separa y cuando dice, debiera decir, y Jacob engendró a José, y José engendró a Jesús, pero no dice así. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea que no se le atribuye a José la paternidad biológicamente. Porque Jesús no tiene padre aquí, el padre está allá arriba. Amén. Muy bien. María prestó su vientre para que él naciera. Más adelante vamos a hablar de la encarnación, solamente aquí es, y van a ver por qué es necesario hablar de la encarnación de Jesús, porque hay muchos que no creen que Jesús vino en carne. Más adelante vamos a hablar de eso. Muy bien, entonces, estamos hablando de su encarnación. Razones. 1, para llevar a cabo la revelación de Dios a los hombres, según Juan 1:18, pueden ponerlo rapidito allí. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha venido a dar a conocer. Llevar a cabo la revelación, Dios tuvo que hacerlo así para poder encarnar al Hijo y revelarse al hombre. 2, para proveer un ejemplo de vida santa. Primera de Pedro 2:21. Sí, miren, vamos a pasar por alto esos textos porque no lo podemos leer todos, es imposible, no vamos a avanzar mucho. Pero dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El Hijo tenía que ser hombre para ser semejante a Adán, porque vino a sustituir a Adán, que fue la cabeza que pecó, la cabeza nuestra, y también para asemejarse a nosotros. Eso concordaba con el plan de Dios en cuanto a la revelación, y Jesús tenía que ser, como dice ahí, estamos estudiando un testimonio. Dice número 3, para proveer un sacrificio por el pecado. Hebreos 10:1-10. No vamos a leer esos textos, solamente ya ustedes saben. Esto no, vamos a detenernos en cosas que son importantes, son cosas muy conocidas y que no son controversiales en un sentido. 4, para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Muy bien. 5, para ser un misericordioso sumo sacerdote. Hebreos 9:1-2 dice que él tenía que ser semejante a sus hermanos para ser un fiel pontífice y ser un misericordioso sumo sacerdote. Dice que fue tentado en todo, como sufrió, aprendió la paciencia, aprendió el temor de Dios, aprendió la obediencia y ahora se puede compadecer de nosotros. Muy bien. Está hablando aquí del propósito, las razones de la encarnación. Número 6, para cumplir el pacto davídico. Lucas 1:31-33. Esto tenía que cumplirse porque es el pacto de David, que Dios le iba a dar un heredero en el trono que iba a reinar.
como dice Lucas, cuando el ángel se le aparece y revela a Jesús, le dice a María, y será llamado su nombre Jesús, él salvará a su pueblo de sus pecados, y Jehová Dios le dará el trono de David. Lucas también lo dice de otra manera aquí en el texto. Vamos a leerlo para que vean este texto. Lucas 1, 31 al 33, rapidito. Y ahora dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Sigue. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Sigue. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Muy claro. Dios, eso fue lo que Dios le prometió a David, que un heredero suyo iba a ocupar el trono para siempre. Así que Cristo cumple eso. Otra razón, la séptima, para ser exaltado sobre todo. Filipenses 2:9. Vamos a ponerlo ahí. Estamos completos en Cristo, dice el 10, a ver lo que es el 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Cristo tiene un nombre que está sobre todo nombre para exaltar al Hijo. En la exaltación del Hijo es exaltado el Padre, y nosotros también, porque Él es nuestro sustituto, nuestro garante. Vamos a estudiar ahora el punto D, la persona. La persona del Cristo encarnado incluía, 1, diga deidad, deidad perfecta, humanidad perfecta. 3, unidas para siempre en una sola persona. Amén. Deidad perfecta, humanidad perfecta. Ya van a ver por qué. Eso tiene mucho que ver con el credo niceno y tiene que ver con nuestra fe. Por eso se estudia. Deidad perfecta, humanidad perfecta y unidas para siempre en una sola persona. O sea, la humanidad y la divinidad de Jesús, las dos naturalezas, están unidas. Pero más adelante vamos a estudiar que no son dos personas. No es un dualismo. Jesús es una sola persona. No es que es un hombre por acá y es Dios por acá. No, es una sola persona. Es Dios en el hombre. Es Dios en el hombre. Un Dios humano. ¿Me entiendes? Digamos así. Dios en la humanidad. El Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Estudiemos ahora, después de la encarnación, punto 3, su humanidad. Tenía un cuerpo humano, nacido de mujer. Gálatas 4:4. Dice que vino, vamos a ponerlo rapidito ahí, sujeto a la ley y nacido de mujer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto usted lo conoce, usted lo cree, pero no siempre se creyó. O sea, hay muchos que se desviaron, especialmente en los 2 primeros siglos de la era cristiana. No, hasta el 3er siglo, diríamos. El siglo hasta el 4 hubo controversias, pero esa controversia ha seguido por todos los siglos. Muy bien. Se hace necesario estudiar estas cosas y probarlas y enseñarlas como doctrinas para contrarrestar toda falsedad en cuanto a lo que tiene que ver con la doctrina de Cristo, como le hemos creído. Muy bien, entonces tenía un cuerpo humano, el número 2, sujeto a crecimiento. Dice que Jesús, Lucas 2:52, Jesús crecía, a ver lo que dice ahí rapidito. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Quiere decir, nació de mujer, creció como un ser humano. Número 3, visto y palpado por hombres. Primera de Juan 1:1, ya a lo que hemos visto y oído y palparon, ¿ok? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Miren lo que dice el 2. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesús no es un concepto nada más. Jesús no es
una persona nada más. Jesús es la misma vida del Padre. Es la misma esencia del Padre, es la misma gloria del Padre y es también, como dice, la vida eterna. Jesús es la vida eterna. No es la vida eterna, ahí no está diciendo que es la vida eterna porque ofrece vida eterna. Ahí no está diciendo que es la vida eterna porque Él es eterno. Ahí está diciendo que Él en sí mismo es la vida. Él lo dijo, que Él era la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la vida eterna y Dios es la vida eterna. Vida eterna, mis amados, no es simplemente inmortalidad, que uno no se va a morir nunca o que no se termina. Vida eterna es todo lo que es Dios. Dios es santo, la vida eterna es santa. Dios es justo, la vida eterna es justa. Dios es bueno, la vida eterna es buena. ¿Entienden el asunto? Porque eso, yo voy a recibir vida eterna, no me voy a morir. No, ya usted recibió vida eterna y no solamente está recibiendo inmortalidad en Cristo, que no se va a morir, sino que está recibiendo la santidad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la pureza de Dios, todo lo que es Dios es Jesús. Vida eterna. Muy bien, seguimos. 4, sin pecado. Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo, de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quieren ponerlo ahí rápido? Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo voy más adelante a discutir eso con ustedes para explicar eso, que hay mucha confusión en cuanto a la impecabilidad de Jesús. B, tenía alma y espíritu de hombre. Mateo 26:38. A ver, rapidito. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús habló siempre de su alma. Hay otros textos, no es necesario leerlo, ya con uno basta. C, estaba sujeto a las limitaciones de la humanidad. Ahí dice que tuvo hambre. Bien. Mateo 4:2, eso no hay que decirlo. Tuvo sed. Juan 19:28 dijo: sed tengo. Se fatigó. Juan 4:6 dice: Jesús cansado del camino con la mujer samaritana. 4, lloró frente a la tumba de Lázaro. Juan 11:35, y lloró Jesús y fue tentado. Ya lo dijimos, Hebreos 4:15. Quiere decir que Jesús encarnado era hombre, tenía una humanidad. ¿De acuerdo? Ustedes dirán: pero pastor, eso no hay que siquiera ni estudiarlo. Sí, pero en el primer siglo ya van a ver, hubo muchos gnósticos, docetistas, que no creían en la humanidad de Jesús, en que Jesús era. Voy a explicar a su tiempo por qué. Muy bien. Tuvo nombres humanos. Hijo de hombre, que es muy común, Lucas 19:10. 2, su nombre era Jesús, Mateo 1:21, que significa Salvador. 3, hijo de David, Marcos 10:47, le llamaban el hijo de David, como Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. 4, hombre, Isaías 53:3, que habla de los sufrimientos, y era un hombre. Y también en 1 Timoteo 2:5 dice que hay un Dios, es un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, era un hombre. Entonces terminamos con su humanidad. Tenía un cuerpo humano, tenía alma y espíritu de hombre, estaba sujeto a las limitaciones de la humanidad, tuvo nombres humanos, y el que no hay que demostrarlo, pudo morir. Jesús murió en la cruz. Punto 4. Hablemos ahora de su deidad o de su divinidad. Muy bien. Ahí habla, yo voy a pasar ahora al estudio que yo hice. Pero ahí dice, punto A, vamos a decir los textos acá, nada más, para los hermanos que están escuchando a través del internet. Y después pasamos, sin
sin leerlos, al otro artículo que yo escribí. Dice aquí, hablando, deidad es lo mismo que divinidad, que Jesús era divino, ya estudiamos que era humano. Aprobada por sus nombres. 1, Dios. Eso lo dice Hebreos 1:8. 2, Hijo de Dios, Mateo 16:16 y 26:61 hasta 64. 3, es llamado Señor, Mateo 22, es un 43 al 45, un título que se le da a Dios. 4, Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19:16. B, la divinidad probada por sus características. 1, omnipotencia, Mateo 28:18. 2, omnisciencia, Juan 1:48. 3, omnipresencia, Mateo 18:24. 4, vida, Juan 1:4. 5, verdad, Juan 14:6. 6, inmutabilidad, Hebreos 13:8. C, la divinidad probada por sus obras. 1, Él crea, Juan 1:3. 2, sustenta, Colosenses 1:17. 3, perdona los pecados, Lucas 7:48. 4, resucita a los muertos, Juan 5:25. Punto 5, juzga, Juan 5:27. 6, envía al Espíritu Santo, Juan 15:26. Punto D, probada por la adoración que les rinden. Primeramente los ángeles, número 1, los ángeles. Hebreos 1:6. Dice que cuando Dios introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, y los ángeles le adoran. Número 2, los hombres, Mateo 14:33. Todos, Filipenses 2:10, les rinden adoración. Filipenses 2:10. Punto E, por la igualdad en la Trinidad, primeramente con el Padre, Juan 10:30 y 14:23. Número 2, con el Padre y el Espíritu Santo, Mateo 28:19. Dice que bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y 2 de Corintios 13:14. Ahí está probada la divinidad. Ustedes después estudian esos textos. Pero yo voy a pasar aquí, porque ya que estamos hablando de la divinidad, busquen el estudio acerca de la divinidad de Jesús. Tratemos la parte por la importancia que tiene. ¿Están listos? Yo digo como introducción aquí, la revelación de la divinidad de Jesucristo es muy evidente en todas las escrituras. La Biblia es muy enfática y prolija y consecuente en la enseñanza de esta verdad trascendental. Sin embargo, desde el mismo origen del cristianismo hasta hoy, ha habido quienes han generado y enseñado doctrinas que niegan la igualdad divina del Hijo con relación al Padre. Esta negación está basada en razonamientos humanos, atención, pero no en evidencias bíblicas. Posiblemente estas herejías se han suscitado por el empeño del hombre de hacer lógico y de fácil razonamiento al intelecto humano el insondable misterio del Dios Trino. Eso es verdad. Es más fácil creer que Jesús era un hombre, hijo de María, que no era nadie. Es más fácil decir que en realidad no era Dios porque nació de María, no tal cosa. Eso no puede ser, que una mujer dé a luz sin que la toque un varón. Que un cuerpo descompuesto, ya que las bacterias han descompuesto el cuerpo, que la persona vuelva a la vida. O sea, todo lo de Jesús es sobrenatural y es más fácil para el intelecto humano creer lo contrario. Así que no es porque no hay argumentos, porque la Biblia es muy clara. De hecho, la esencia misma del Evangelio es esa, que Cristo nació, murió y resucitó. Y que su encarnación, que era Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó, o que el Padre lo resucitó y que está en el cielo a la diestra de Dios y que viene por nosotros. Amén.
Prosigo. Es un intento de hacer explicable lo inexplicable y evitarle conflicto a la limitada y pobre razón del hombre. Esa es mi introducción en este tema o estudio. Creemos que lo que enseña la palabra divina y que fue ratificado en el Concilio de Nicea, es muy importante que ustedes graben esa fecha. Concilio de Nicea, 325 de nuestra era, o sea, después de Cristo. Ese concilio es muy importante por muchas razones, pero especialmente porque en ese concilio se discutió acerca de la divinidad de Jesús, de la Trinidad, y ahí se discutió lo que se conoce como las disputas trinitarias. Y allí la iglesia se puso firme contra las herejías y hubo una definición que fue expresada en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que no es simplemente un rezo católico, para que no se equivoque. Esa es la fe cristiana del Concilio de Nicea, que la iglesia católica lo adoptó y lo enseña y la gente lo reza y no sabe lo que dice. Pero si ustedes analizan el credo, verán que es nuestra doctrina. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María la Virgen, ¿bien?, que vivió sin pecado, que murió en tiempo de Poncio Pilato, que resucitó al tercer día, que subió a los cielos, que está sentado a la diestra del Padre, que viene por nosotros. Credo. Pero el credo también es mucho más amplio que lo que se le reza. El Concilio de Nicea amplía. Es un resumen nada más, pero es mucho más amplio. Dice, voy a repetir, creemos lo que enseña la palabra divina y que fue ratificado en el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios verdadero, nacido, no creado, o sea, del Padre, igual en esencia, es una palabra del griego, homosium, que significa de la misma sustancia o de la misma esencia al Padre. Bueno, ahí digo de dónde cité ese pedacito del credo, ¿no? De lo que dice el credo. Entonces, más adelante voy a hablar un poquito más del Concilio de Nicea y lo que sucedió allí. Pasemos ahora a preguntas. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a Felipe cuando le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Juan 14, del 7 al 11, resumo y dice, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús se atribuyó a sí mismo divinidad e igualdad al Padre. Déjenme decir esto, y va a sonar como una locura lo que voy a decir ahora, pero es necesario que lo diga para que usted lo entienda. Si Jesús no es lo que es, o mejor dicho, si Jesús no es lo que Él dijo que era el mentiroso más grande y el engañador más grande de la historia, o el loco más loco de los manicomios. Perdonen, suena blasfemo, pero es que usted tiene que entender que ningún judío cuerdo que sabía quién era Jehová, el gran yo soy, que ni siquiera pronunciaban su nombre, se va a decir que yo soy igual a él. O sea, tenía que estar Jesús, pero muy mal de la cabeza, hermanos. Demasiado mal de la cabeza. Que Jesús dijera, yo soy profeta, yo soy igual a Moisés, yo soy más grande de los profetas. Está bien, es un loco que dice eso. Pero atreverse a decir que Él y el Dios son una misma cosa. A Jesús usted
cree lo que dice o lo rechaza totalmente. No hay tal cosa como un término medio. A Jesús usted lo acepta como la Biblia lo enseña, o diga que es un loco que no merece ni siquiera que lo miren, porque está muy mal de la cabeza. Cuando usted conoce el contexto judío en cuanto a la interpretación del Antiguo Testamento de lo que era Yahweh o Yahvé o Jehová, que ya digo que ni siquiera el nombre lo pronunciaba, y decir un hombre que él era uno con el Padre, que él estaba con el Padre en el principio, y que todas las cosas que vino del Padre, que fue desde arriba del Padre, y se atribuyó, como vimos ahí, preexistencia, divinidad, igualdad con el Padre. O sea, tenía que estar o muy loco o era lo que era. Yo prefiero creer que él era lo que era. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque él no solamente enseñaba eso. La manifestación de su poder, que abría los ojos a los ciegos, levantaba a los paralíticos, resucitaba a los muertos, daba testimonio que no podía estar loco. ¿Me entiende? Porque no solamente decía eso, sino que sus obras evidenciaban un poder sobrenatural que nadie había tenido nunca. Entonces, no hay otra forma de creer. O sea, Jesús dice, ya que no creen a mis palabras, crean a mis obras, decía Jesús. Es el último recurso, ya que ustedes no creen a mis palabras, crean a mis obras. Pero no hay manera de interpretar lo contrario. Es muy evidente que Jesús se atribuyó atributos divinos y que los que predicaron a Jesús, los apóstoles, de la misma manera testificaron de lo mismo acerca de Jesús. Seguimos. Otra pregunta. ¿Cuán ligadas estaban la naturaleza del Padre y del Hijo? ¿Cuán ligadas estaban? Juan 14, 10 y 11 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, oigan, mora en mí, Él hace las obras. Acuérdense, cuando dice mora en mí, es aquí en la tierra como hombre. Creedme, 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 que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Óiganme, son palabras mayores. Ahí no hay confusión. Creedme, yo soy en el Padre es mí. En mí, si no creen las palabras, crean las obras. Las obras dicen que yo vine del Padre. Pero no solamente que vine porque fue un ángel que Dios envió. Jesús perdonó pecados. Que solamente Dios perdona pecados. Jesús se dejaba adorar. Y, o sea, si Jesús hubiera sido un judío profeta consciente, jamás se va a dejar adorar. El judío era muy celoso con la adoración a Dios. Sigan. Ya vieron cuán ligadas están. El Padre mora en mí. Quiere decir, y yo moro en el Padre, porque Él dice, Él es en mí y yo soy en Él. Él mora en mí y yo moro en Él. No estoy diciendo que solamente Él mora en mí, yo moro en Él. Uf. Juan 14, 20. Aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Miren la relación. Ustedes lo van a ver un día, ya yo lo vi desde que creí. Y ustedes. Estamos hablando de cuán ligadas están la naturaleza del Padre y del Hijo. Las personas y la naturaleza divina de ambos. Juan 10, 30 al 38 dice, yo y el Padre uno somos. Esas son palabras mayores. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, porque era una blasfemia, amados. Eso no es cuento, era una blasfemia. Si Jesús no era lo que era, estaba blasfemando. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre.
¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús, en otras palabras, Jesús no fue que lo estaban interpretando así. Eso era lo que estaba diciendo. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Acuérdense que para decir hijo de Dios, en el contexto que Jesús le estaba diciendo, era que era uno con el Padre. No era que nació, todos los hombres son hijos de Dios, los ángeles son hijos, en la Biblia les llama hijos de Dios. Pero aquí en el contexto está diciendo lo que está diciendo. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Ahí se metió más profundo. Así no es simplemente que yo soy un ángel que fue creado y que el Padre me envió acá. Está diciendo, yo soy en el Padre en mí, yo estoy en el Padre está en mí. Soy hijo de Dios. Estoy hablando cuán ligadas están ambas naturalezas. O sea, la divinidad de cada uno. Juan 17, 21, 23 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, no solamente el Padre en mí, yo en él, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ya pudieron ver cuán ligadas está la naturaleza del Padre y del Hijo. Muy bien. Miren el otro texto, 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. Diga, Dios estaba en Cristo. ¿Qué fue lo que él dijo? Yo en ti, tú en mí. Punto 3. ¿Quién era Jesucristo desde la eternidad y qué relación ha tenido con el Padre bendito? Ya lo leímos a Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El concepto del Verbo es un concepto que era muy conocido en aquellos días. Viene de algunos teólogos, filósofos de Alejandría. Era la esencia misma de Dios, la esencia de la creación, el principio de todo lo creado, como es la palabra logos, la palabra, el verbo, la acción de Dios. Es muy significativo. Y aquí Juan es muy enfático y lo dice todo. En el principio era el verbo. O sea que cuando dice en el principio era el verbo, significa que era eterno, porque estaba en el principio. Dice, y el verbo era con Dios. Significa que estaba con Dios, con la persona de Dios, y el verbo también era Dios. O sea, dice las tres cosas ahí. En el principio era el verbo, significa que el verbo era eterno, porque estaba en el principio. Y el verbo era con Dios. Esa es la relación, yo y el Padre, una cosa somos, Él en mí y yo en Él. Ahí lo está diciendo Juan. El verbo era con Dios, estaba con Dios. El verbo ser ahí se traduce también, estaba con Dios. O sea, en el principio era el verbo era con Dios.
estaba con Dios, pero está hablando ahí del verbo ser. El verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, fue lo que Jesús dijo. Yo en él, él en mí. Todas las cosas fueron hechas. Dice, por él fueron hechas. Dice que entonces es creador. Y en él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, nada se hizo sin él. Es demasiado explícito, Juan. No hay duda de la enseñanza. 4. Punto 4. Los que niegan la igualdad divina del Hijo enseñan que Jesucristo es divino, pero inferior al Padre. Lo llaman un Dios menor. ¿Qué dice la Escritura acerca de la divinidad de Cristo? Escuchen, para que entiendan. Más adelante voy a hablar de Arrio. Ustedes seguramente en la historia ya Manuel les habló de Arrio. Bueno, ya ustedes conocen a Arrio. Muy bien. La teología de Arrio era que Jesús no era Dios. Era, según él, como un semidios. Diríamos un Dios menor. Que es lo que creen los testigos de Jehová. Un Dios menor que fue engendrado y creado por el Padre. Que es decir, no es eterno. Él reconocía, puede ser divino porque es hijo de Dios, pero no es eterno. Fue creado. Ya eso, pues, desvirtúa todo lo que la Biblia revela acerca de Jesús. O sea, niega la esencia misma de la enseñanza bíblica. Muy bien, entonces, miren ustedes acá, cómo la Biblia es muy clara en cuanto a que Jesús era Dios, era divino. No, Jesús no podía ser un Dios menor. Dice 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Más claro de ahí no canta un gallo. No era un diosecito, dice el verdadero Dios. No dice que era un Dios menor, el verdadero Dios. Tito 2:13, dice el apóstol, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Al principio dice el verdadero Dios, y aquí lo llama el gran Dios. Así que no es un Dios pequeñito, un Dios enano. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas, está hablando de los judíos, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Miren cómo le llama. Juan le llama a Jesús. Él dice, este es el verdadero Dios. Tito 2:13, el gran Dios. Romanos 9:5, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. No se puede sostener el arrianismo bíblicamente. Apocalipsis 1:4-7, y también los versos del 9 al 18, yo lo pongo ese. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el principio, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Dice, al que nos amó, está hablando de Jesús, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Más adelante Juan dice, yo soy el alfa y la omega,
el principio y el fin, dice el Señor. Y Jesús se llama así, el Alfa y la Omega. Y se llama el Dios Todopoderoso. En el contexto está hablando de Jesús. Amén. Muy bien. Dice, ahí pasa que tendría que leer todos los textos para que entendamos. No sé si leí del 4 al 7, pero pueden poner del 9 al 18. Ustedes lo leen después. Muy bien. Léanse el 7 para que vean que está hablando de Jesús. He aquí que viene con las nubes, dice el 7, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Jesús se llama a sí mismo el principio y el fin. Solamente Dios puede decir esto. Y se llama el todopoderoso. Seguimos. Otra razón, bueno, a ver si bueno, quizás lo digo más adelante. Si no lo digo, voy a mostrar un texto muy importante. ¿Cuál es el grado, el 5, de divinidad que posee el Señor Jesucristo? ¿Qué grado tiene? Ya que está diciendo que es un Dios menor. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad es divinidad. Jesús no puede ser un Dios menor, porque en Él habita corporalmente, o sea, en su cuerpo, como ser humano. Dios no es corpóreo. Está hablando de Jesús encarnado. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud. Plenitud es pleroma, cuando algo se llena, todo. Plenamente. Jesús es divino, no es un Dios menor, plenamente divino. 6. Los opositores de la fe trinitaria alegan que Jesucristo no es igual al Padre en esencia. Lo sacan de la palabra que ya leímos del griego, homosio. Y argumentan que es de esencia solo semejante a la del Padre. Del griego homoisuios. Homoisuios. ¿Qué enseña la palabra de Dios al respecto? O sea, estas dos palabras fueron palabras que se usaban mucho en las disputas trinitarias. Entre, diríamos, bueno, eran muchos los que disputaban y argumentaban teológicamente, pero más adelante les voy a hablar de Atanasio, que fue el defensor de la doctrina de la Trinidad. Escribió un libro en contra de los arrianos, y también escribió un libro acerca de la Trinidad. Y por tiempo esa era la palabra, que es igual, homosio, o era semejante, homoisíos, o homoisuyos, homoisuyos, que significa semejante. Fíjense que las palabras son muy parecidas, pero hay una diferencia entre igual y semejante. Son dos palabras griegas, pero lo que nos incumbe a nosotros en castellano es igual y semejante. ¿Era Jesús igual al Padre o era semejante al Padre? A ver lo que dice la Biblia. Colosenses 1:15 dice, Él, o sea Jesús, es la imagen del Dios invisible. La imagen, el primogénito de toda creación. Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, oigan bien, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su naturaleza, eso es lo que quiere decir,
sustancia, de su esencia es la palabra. La imagen misma de su esencia, la misma imagen, el mismo resplandor de la gloria, la misma imagen de su esencia, sustancia de su esencia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense que Jesús es la imagen del Dios invisible, es también el resplandor de su gloria y la esencia misma. Es lo que dice ahí, la imagen misma de su sustancia, o sea, la imagen de su esencia, de su naturaleza. Eso no es tal cosa como que es semejante. Ahí habrá que es igual. Ya leímos que no es un Dios menor, es el gran Dios. El Dios sobre todas las cosas, el Dios verdadero. Muy bien. Punto 7. Reconoce el Padre la divinidad del Hijo. Ahora a ver qué dice el Padre. Hebreos 1, del 5 al 8. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Ese es el Salmo 2. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórele todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está citando ahí el Salmo. Sí, Salmo 45, 6. Aquí habla de una coronación, que posiblemente está refiriendo, puede ser que hubo una coronación de David, de Salomón, de alguien, pero está refiriendo a Jesús. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, le está llamando Dios a esa persona. Y el mismo Dios, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Dios ungiendo a Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está hablando ahí de alguien que fue coronado, puede ser David, puede ser Salomón, muy bien, alguien que fue coronado. Esto puede ser algo hiperbólico, como una exageración cuando se refiere, porque un judío no le va a llamar Dios a un hombre. Indiscutiblemente es un mensaje, es un mensaje mesiánico profético. Si leen el contexto. Muy bien, en el Salmo 110, 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este texto lo usó Jesús para meter en conflicto a los fariseos y a los escribas y a los gobernantes de Israel. Él dice, ¿de quién? Jesús les preguntó, ¿de quién es hijo el Mesías? Dijeron, bueno, de David. Bueno, y porque si es hijo de David, ¿por qué dice en la Escritura, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? Si era hijo de David, ¿por qué David le llama Señor? Y dice que no podían responder o contestar. Aquí, en los dos textos, es Dios hablando al Hijo. Siéntate a mi diestra. Y en su coronación ahí, que es un tipo de, hablando, le dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Por cuanto has amado la justicia y aborrecido a la maldad, te ungió Dios, el Dios tuyo. Es Dios ungiendo a Dios. Seguimos. Punto 8. ¿Cuáles otros
títulos divinos le da Isaías al Mesías que iba a venir. A ver, eso lo leímos, Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Fíjense que es Dios fuerte, no Dios cualquiera. Padre eterno, es Padre y es eterno, como si fuera el mismo Dios Padre, príncipe de paz. Discutiblemente, como un niño que va a nacer, va a ser Dios eterno y va a ser Dios fuerte. Tiene que ser divino. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, y que lo crean los judíos. Bienaventurado el que lo cree, porque ha recibido fe para ser salvo. Así que los títulos ahí es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Punto 9. Los que refutan la doctrina de la Trinidad argumentan que Jesús fue creado por el Padre. ¿De qué manera la Biblia enseña la coexistencia eterna del Hijo? Ya eso lo estudiamos. Están los textos ahí. Leímos a Isaías 9:6, que ya lo leímos, que dice que se le llama Padre eterno. A Miqueas 5:2, mas tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días ¿de qué? De la eternidad. Ahora, Proverbios 8, 22 al 31. Está hablando de la encarnación de la sabiduría, ¿no? Está personificando la sabiduría. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Es eterna. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día. Este mi hijo amado, quien tengo contentamiento. Teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo, dice, en la parte habitable de su tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Dice que Jesús es sabiduría de Dios. Este Pablo. Jesús es la sabiduría del Señor. Pasemos al punto 10. Los enemigos de esta verdad, que son los arrianos, usan el texto, no solamente a los arrianos, hay muchos otros, que vamos a ver después nombres. Usan el texto de Apocalipsis 3:14 que dice que Cristo es el principio de la creación de Dios. Ve que está entre comillas. También citan como argumento a Colosenses 1:15 que dice que Jesús es el principio de toda creación. Pero ¿cuál es la verdadera explicación de estos pasajes? Cuando la Biblia llama al Señor Jesús el principio o el primogénito de la creación, no quiere enseñar que fue el primero que fue creado, sino que Él es el origen de la creación. O sea, que Él fue
el que inició todas las cosas que fueron creadas. Y esto es fácil de probar porque está explicado en el mismo texto de Colosenses 1, 16 al 19. En el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y el 16 explica, porque, ahí viene el porqué que está explicando. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Esa es la causa por la cual es el principio, que por Él fueron creadas todas las cosas. Sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. No es el principio que fue creado, sino el principio que lo originó todo. Por Él todas las cosas fueron hechas. Así, aquí el principio no está hablando de que fue el primero. Está hablando que con Él comienza todo. Es muy distinto. Muy bien, dice, ¿por qué Él es el primogénito de toda creación? Enseguida la palabra contesta, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Versículo 16 dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Él es el principio y en todo el sentido, porque Él es el que crea y sustenta para que sea posible la creación. Estamos en el punto 10, punto A, ahora el punto B. Los adversarios de la doctrina de la Trinidad aluden al significado de la palabra primogénito. La palabra griega que se traduce primogénito es protótokos, que quiere decir primer nacido. Se divide así etimológicamente: protos, primero, y ticto, engendrar. Miren cómo la Biblia usa la palabra primogénito. El Nuevo Testamento usa esa palabra 7 veces para referirse a Cristo. Mateo 1:25 dice, a su hijo primogénito. Está hablando de María, nacimiento. Lucas 2:7, a su hijo primogénito. Está hablando del nacimiento de Cristo encarnado, ¿no? Romanos 8:29, primogénito entre muchos hermanos. Colosenses 1:15, primogénito de toda la creación. Colosenses 1:18, primogénito de entre los muertos. Hebreos 1:16, introduce el primogénito en el mundo. Apocalipsis 1:15, el primogénito de los muertos. Interesante, 7 veces. Escuchen, en la Biblia se usa la palabra primogénito no solo para referirse al primer hijo que fue engendrado, sino que se llama primogénito además a cualquier cosa que es principal o primera en su clase. Amén. Vamos a proyectar allí a Job 18:13. Dice, la enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Fíjese el uso ahí. El primogénito de la muerte. No está usado aquí como algo primero, sino algo como algo principal. Véanlo en Isaías 14:30.
Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedare. Los primogénitos de los pobres no son los primeros pobres. Está hablando de lo que es principal. Ahora véanlo con más claridad. También había otras maneras de llegar a ser primogénito, aparte de la forma por nacimiento. También había otras maneras de llegar a ser primogénito, aparte de la forma por nacimiento. Por ejemplo, por decreto divino. Se podía llegar a ser primogénito por decreto divino. Vamos a leer, por ejemplo, a Génesis 48. 13 al 18. Muy bien. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. A José más adelante ven que no le gustó la idea. Y Jacob establece que el menor será el primogénito. Pasó de la misma manera, y es para no leerlo todo, ustedes conocen esa escritura. Hasta el 18 habla de eso. También que era posiblemente el versículo del Génesis, donde creo que 45, donde habla de Rubén, que Rubén se le quitó la primogenitura porque, vamos a leer a Génesis, porque subió al lecho de su padre. 49, dice aquí el 1, y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos, oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Ve que está hablando el primogénito, por así decirlo, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Y él le quita la primogenitura. Y más adelante se la están dando a José. Ahí cuando se la da a Efraín, que quita Manasés, se la está dando. Quiere decir que el primogénito llegó a ser José por decreto, o sea, ellos decretaron. Otro decreto, Jeremías 31:9. Dice, dice aquí, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán. Porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Así que José no era el primogénito, ni Efraín tampoco era el primogénito. Dios toma a José, a la tribu de José, que no era la penúltima, el penúltimo hijo, y toma el segundo de él y lo hace principal, o sea, por decreto divino. Así que se podía llegar a ser primogénito por decreto. También eso lo dice en Primera de Crónicas 5, 1 y 3. Ahí dice que la primogenitura fue dada a José. No tienen que leerlo para no leerlo todo, es lo mismo. Se podía llegar a ser primogénito por dignidad. Por ejemplo, vamos a leer a Primera de Samuel 16, 10 al 12. Dice, e hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha ungido a estos. Sigan. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí,
envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y ustedes saben que después lo ungió. Envió pues por él, lo hizo entrar y ungió a David. David era el menor en la casa de su padre. Ahora miren lo que dice Dios en el Salmo 89, acerca de David, versículo 27, 20 al 27. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Sigan. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos e heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Y me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Párense ahí. David no fue primogénito de ninguna manera. No fue primogénito porque no era el primero, era el séptimo hijo. Tampoco fue el primer rey de Israel, que fue Saúl. Así que primogénito ahí era por dignidad, era el principal. Por nación, por ejemplo, miren lo que Dios dice de Israel, Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, ¿qué cosa? Primogénito. Ahora, Génesis 25, no lo tienen que leer, del 25 al 34, dice, primeramente, que Israel, o sea Jacob, no era el primogénito de su padre y de su madre. Acuérdense que nacieron los dos gemelos, Esaú y Jacob. Así que Jacob no era el primogénito en su casa. Así que Jacob era el mismo Israel, no era el primogénito en su casa. Tampoco Israel como nación fue la primera nación. Así que ahí Dios le está dando un título de dignidad. Tú vas a ser el principal. Muy bien, terminemos este argumento. En el mismo pasaje de Colosenses que se cita para decir que Cristo es el primogénito de la creación, explica la causa por la cual Cristo es llamado primogénito. En el verso 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por eso se le está llamando así. El verso 19 añade, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Quiere decir que era para destacar a Jesús, para darle preeminencia. Escuchen ahora, Cristo es el principio de la creación porque Él es el que originó la creación. Es el primogénito de los muertos, no porque fue el primero que murió o resucitó, porque no fue Él, sino porque con su resurrección llega a asegurar la resurrección de todos los salvados. En 1 Corintios 15, 20 al 23, vamos a leer ese texto, este pasaje. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron fue hecho. Él no fue el primero que murió ni el primero que resucitó, pero Dios lo declara primogénito entre los muertos para darle la preeminencia. Porque Él fue el primero que resucitó para que todos resuciten. Lázaro resucitó primero que Él, el hijo de la viuda de Naín, otros. Ahora dice que Cristo es la primicia de la resurrección. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Quiere decir que a Cristo se le llama primogénito de los muertos para darle preeminencia. Porque Jesús no fue el primero que murió, ni tampoco el primero que resucitó.
pero es el primogénito entre los muertos. En la creación no se le da preeminencia en todo. Él no fue creado, sino que Él creó todas las cosas y por Él y para Él. Quiere decir que el Padre originó la creación por el Hijo. El Hijo le dio origen a la creación, por eso es el primogénito de la creación. Muy bien, escuchen ahora. El Señor es el primogénito entre muchos hermanos, dice la Biblia. Romanos 8:21 dice que Jesús es el primogénito, dilo ahí, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escuchen, porque por su resurrección se convierte en el primer hijo de la nueva creación. Por eso es el principio, el primero de tus hermanos. Él es el Adán de la nueva creación y en él comienza la familia de los nacidos de Dios. ¿Entendieron? Por eso es primogénito de los hermanos. Porque él es el primer hombre nacido por el Espíritu y por él todos los nacidos del Espíritu nacieron. Entonces él es el mayor entre sus hermanos. Amén. Jesús no era el mayor. Jesús era el mayor de los hijos de María. Pero posiblemente si los otros hermanos eran hijos de José, un ejemplo, entonces aquí eran mayores que él, ¿no? Pero de María era el primogénito. Y de Dios era el primogénito, pero de otra manera también. ¿Ok? Concluimos que la palabra primogénito se aplica a Cristo porque Él es principal en todas las cosas y no porque Él sea el primero que fue creado por Dios. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Oremos a Dios. Cierren sus ojos. Padre amado, hacemos un paréntesis aquí, pero ya gracias por lo que hemos estudiado. Muchas gracias. Gracias, oh Dios. Permite que estas cosas nos confirmen en la fe y también nos capaciten para nosotros también enseñar a otros. Danos tu reposo en el nombre de Jesús. Amén.